Hoy en Es la Hora de Opinar con Lisa Sánchez, Carlos Pérez Ricart y Fernanda Caso. Vamos a continuar con el tema que hemos estado debatiendo a lo largo de esta semana. Es sobre el relanzamiento del Partido Acción Nacional y el impacto que puede causar en la política nacional. Después voy a platicar con Rosa Neti Barrios de la apertura de la Secretaría de Energía a que invierta la iniciativa privada en energías limpias. Y para terminar con Mauricio Meshulam, hablaremos de la presión que está ejerciendo Donald Trump a Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, para llegar a un cese al fuego en la guerra de Ucrania en contra de Rusia. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, continuamos con el tema de la semana sobre el relanzamiento del Partido Acción Nacional por todas las implicaciones que tiene para la política del país. Hoy vamos a seguir con este tema con Fernanda Caso. Fer, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Carlos Pérez Ricart. Buenas noches, ¿cómo están? Lisa Sánchez. ¿Cómo están, Leo? Buenas noches. Buenas noches. Pues quiero empezar con Fernanda, porque Fernanda algún día fue panista. Hace mucho. Orgullosamente panista. Empezó en esta mesa siendo panista, ¿te acuerdas? Sí, venía como militante de los jóvenes del PAN. Sí, de los jóvenes del PAN. Luego saliste del partido junto con Margarita Zavala, ¿no? Bueno, no, yo salí separado. Ella salió para la candidatura independiente y yo en ese momento también renuncié. Correcto, pero Sí. digo, más o menos en esas épocas y no has regresado, pero pues conoces bien el partido desde dentro o lo que era el partido desde dentro. ¿Te dan ganas de regresar al Partido Acción Nacional? No, por supuesto que no. Lo puedes hacer ahora por app. Es muy fácil. Rápidamente, es muy fácil, ya no hay padroneros, etcétera. ¿Por qué no? A ver, creo que... Digo, puede haber razones personales. A pero- ver, que esa es una de las sí. primeras, ¿no? Sí, Me sí. parece que en el periodismo Sí, no tener una militancia da mucho más libertad para ver Sí. las cosas de fuera, objetivamente, poder analizar lo que están haciendo una y otra fuerza Sí. y poder ver lo bueno y lo malo que se está haciendo en todas. Y segundo, porque genuinamente no veo en el PAN hoy una alternativa que me parezca atractiva, ¿no? Ni de personas ni de ideas. o sea, tampoco te da ganas de votar por el PAN. En ciertos casos he vuelto a votar Sí. por el PAN, pero también ya he votado por otros partidos Ok. políticos. Es decir, ya no es una línea en la que solamente por un partido político. Digo, y te pregunto a ti, Fer, porque creo que es un caso muy interesante, el de Fer, ¿no? De que fuiste militante, saliste. Entonces, sí, que estás viendo, ¿no? Como alguien que estuvo ahí adentro. A ver, y también hay que decir, yo salí del PAN en gran medida también porque yo cambié de forma de pensar en muchas cosas, ¿no? A ver, dejé de conectar con el PAN por cosas que me parece que estaban mal en el PAN, pero también porque, pues, yo ya no coincidía con un partido que era mucho más conservador, que defendía ideas que yo ya no estaba dispuesta a defender y que además no veía que tuviera una agenda clara en ninguna de las cosas que para mí eran importantes, ¿no? Sí. Y, ¿Y cómo ves ¿Cómo este ves? relanzamiento, entonces? a ver, primero, es la primera vez en 7 años, a partir de que López Obrador ganó la elección presidencial, que veo al PAN marcar una agenda. Y para mí eso es algo muy importante. Estamos hablando de eso, Independientemente sí, de si sí. uno es panista, es morenista o no está con nadie, al país le hace falta tener una oposición seria. Y ver al partido de nuevo marcando una agenda, dando un posicionamiento y que se hable, me parece que es algo importante y algo bueno para el país y para cualquier democracia. Ha sido el tema de la semana. Ha sido el tema de la semana, Sin duda. sin duda. No sé si es demasiado tarde, o sea, 7 años después de que llega con esta ola morenista López Obrador a la presidencia, no sé si todavía el PAN está a tiempo de reconstruir y de volver a armar una agenda que sea atractiva para la ciudadanía, o si ya se le pasó el tiempo, ¿no? Frente a otras alternativas que están creciendo, como por ejemplo Movimiento Ciudadano, no lo sé. Pero bueno, qué bueno que lo hayan hecho y qué bueno que hayan escuchado este llamado de atención de la ciudadanía, que se preguntaba dónde está la oposición, y bueno, creo que esto lo hacen bien. Veo en todo este evento 3 cosas muy positivas y una muy negativa. Las cosas positivas que veo. La primera, quitarse de encima la alianza con el PRI. Era una alianza que no hacía ningún sentido, que hizo que el PAN perdiera rumbo ideológicamente como alternativa frente a la ciudadanía, que tuviera que solapar lo que durante años había criticado de la corrupción de los gobiernos priistas y de malos gobiernos. Es decir, había mucho en esa alianza que le pesaba al PAN y creo que hace bien en decir, vamos nosotros, y además si volvemos a hacer alianzas no vamos a hacer esas pésimas negociaciones que de alguna forma están diciendo, en donde el PAN iba como segundo, ¿no? En donde el protagonista parecía ser el PRI,
cuando el PAN era el partido que tenía mayor representatividad, era el principal partido de oposición. En segundo lugar, creo que otro mensaje muy importante, y que tal vez hacia afuera no fue tan ruidoso, pero hacia adentro es un cambio de ruta fundamental, son las modificaciones a la forma en la que se construye el padrón. Esto que decías ahorita de las afiliaciones. Yo lo he dicho, o sea, los padroneros, lo platiqué contigo por fuera, o sea, el poder que habían tenido los padroneros era impresionante. Porque además eso fue lo mismo que le pasó al PRD y la ruta en la que está el PRI. Sí. En el momento que alguien entiende que controlando el universo de votantes puede controlar las candidaturas, el dinero, los tiempos de radio y televisión, bueno, pues entonces el juego es ese. Una vez que alguien llegaba a la presidencia del partido, cerraba la llave y decía nadie entra después de mí o solo entran los que yo digo. Esta lógica de voy a modificar la forma en la que la gente se puede afiliar. Muy importante. Y no solo eso, sino que además voy a modificar los estatutos para que pueda ser candidato con otros criterios como las encuestas, elecciones abiertas a la ciudadanía. Sí son cambios fundamentales de fondo que han de haber requerido una labor política brutal por parte de Jorge Romero para lograrlo. Y nos burlamos de que lo hicieron tan fácil como una... Pero a mí me parece una buena solución digital, O sea, y es que ante la alternativa de la que venían, ¿no? Claro. Donde estaba completamente cerrado y había un grupito que lo controlaba, pues me parece que una opción tan radical como esta, pues es una forma de dar un mensaje potente. ¿La tercera? No debe haber sido fácil, insisto, esto en los padroneros, porque necesitas el voto de esos padroneros para hacer estas modificaciones a los estatutos. Entonces, bueno, creo que eso fue un gran logro. Y el tercero, ver de nuevo a todos los personajes de todas las corrientes unidos en el partido, ¿no? Decir, bueno, había habido muchos pleitos internos y volver a ver ahí a los anayistas junto con la gente de Marco Cortés, junto con los calderonistas, junto con el Yunque. Decir, a ver, podemos estar completamente de acuerdo, desacuerdo unos con otros, pero ahí estaban todos. Bueno, dejo la parte negativa para una siguiente intervención, si te parece. No sé si quieras, porque Lisa Sánchez entró aquí al estudio y dijo, yo voy a decir buenas noches y me voy a ir, porque no tengo nada que decir del PAN. No, en nuestro pues sí, chat... Es tu partido, claro, es tu partido. No, hombre, ojalá quisieran. No, porque en nuestro chat se había dividido mucho la discusión justo de que querían acá mis colegas, Carlos y Fer, hacerse una muy buena pelea de dos bandos. Y entonces yo dije, perfecto, yo la tercera voy a decir buenas noches, gracias por acompañarnos. No, yo creo que hay elementos interesantísimos para hacer, digamos, como este debate. Yo nunca he votado por el PAN, no soy afiliada al PAN, nunca me he sentido representada en el PAN, por muchísimas razones, y esas si quieren luego las discutimos. Sí, lo ves como un partido de derecha, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí. Yo creo que hay un punto elemental de debate que es si hubo o no un posicionamiento ideológico del PAN. Yo he leído muchos análisis que se levantaron el lunes diciendo el PAN se corre a la derecha y esta es una opción pragmática para intentar cachar tres cosas. Uno, el potencial péndulo a la derecha de América Latina y entonces ahí como también cacharse un poquito de esa tendencia regional. Dos, congraciarse con quien está allá arriba, que es Estados Unidos, ir formando la idea de una opción de derecha que sea compatible con lo que ellos quieren ver implementado en el país. Y tres, una opción pragmática de que no les ganen por la derecha, todavía más a la derecha, los proyectos libertarios en cierne, que sabemos que hay gente que quiere, ¿no? Y que está esperando con añoranza que eso ocurra y que estaría personificado por Ricardo Salinas Pliego o cualquier otro representante de ese empresariado. Y en un mundo polarizado, o sea, donde el centro ya no te produce mucho, pues te polarizas. En teoría, ¿no? Donde justamente sociedades así de divididas, pues estás tomando una opción pragmática de, en teoría, llevarte para allá. Ahora, yo lo que creo es que dentro de ese punto lo podemos debatir. Yo no necesariamente lo veo realmente como una elección o reivindicación clara de una opción ideológica, o sea, como de una identidad ideológica definida. Y lo voy a explicar en las mismas palabras de los propios representantes del PAN. Del sábado al día de hoy, si uno escuchaba las entrevistas de Felipe Calderón decía, claro que esta es una opción que marca un límite a esa apertura que el PAN tuvo en exceso con la agenda woke, donde de pronto cayó demasiado en una apertura liberal, en donde no sé qué, y entonces desdibujó sus límites de lo que significaba ser panista.
Pero si tú escuchabas a Ricardo Anaya, con una excelente entrevista con Denise Merker, por cierto, ¿no? Ricardo Anaya te decía, no, claro que no, lo que tenemos que hacer es poblar de contenido esa triada conceptual de familia, libertad y patria, y dentro de eso, en mi percepción, que Anaya sería el centrista, ¿no? Dentro del PAN, en mi percepción son las familias. ¿Cuáles familias? Todas las familias. Sí, incluso las ¿Y qué es la defensa de las familias? Lo que les duela a las familias, y por lo tanto ahí cabía lo mismo salario universal, que salud, que seguridad, que todo. Y si tú escuchabas por el otro lado, ¿no? A Marco Cortés, pues también había por ahí el guiño más libertario, más hacia el rollo de defender la patria contra la destrucción de Morena, pero además sobre las libertades fundamentales de menos Estado, ¿no? Como cierta reconstrucción justo de esa arqueología neoliberal. Y en ese sentido, no creo que ese lema, que fue sustancia de tantas columnas del sábado para acá, realmente signifique una reivindicación ideológica clara, al punto, que lo dijo el mismo Anaya, los principios doctrinarios del partido no se actualizaron. No se han tocado. La última actualización de los principios doctrinarios del partido es del 2002, y en ese sentido seguimos siendo el mismo partido de centro-derecha que hemos sido siempre, y no hay un corrimiento a la derecha. Si quieres, ahorita en una segunda intervención vemos otras cuestiones más, opciones pragmáticas, ¿no? Para ubicarse, digamos, como dentro de una coyuntura política, que no sé si les van a alcanzar para replicar lo que en mi análisis sería pues una estrategia muy a la López Obrador del 2018, intentando cachar todo el descontento junto de lo que significa la 4T. Y es que Lisa es zurda. Buenas noches, por cierto. Es zurda. Es que sí es zurda, eres zurda. Sí, sí. Sí, es zurda. No podría votar con la zurda por el PAN, ¿no? Bueno, Carlos Pérez Ricard, él Felicitar es de derecha y le va al Atlético de Madrid, entonces, ¿no? Yo felicito a Fernanda Caso por ser una excelente analista política y haber renunciado a ese partido hace mucho tiempo. Creo que fue una gran decisión. A mí me llamó mucho la atención el concepto de relanzar, el verbo. De pronto hay verbos que dejan ver todo, ¿no? Se relanzan programas de televisión, mesas de debate, refrescos, perfumes, todo ese tipo de se relanzan productos, se relanzan envases, pero no se relanza el contenido, no se relanzan las ideas, no se relanzan los partidos políticos. Los partidos políticos o se refundan o mueren. Y el PAN parece que ni va a morir pronto, ni se refundó, sino que se relanzó. Y eso me pareció mucho más, insisto, un producto, a mercadotecnia, que algo sustancial. Más adelante, en una segunda participación, querré argumentar cómo todos los cambios son cosméticos, son cambios instrumentales. Incluso los aparentemente más poderosos son instrumentales. Ninguno es de contenido, ninguno tiene que ver con ideas. Yo no encontré absolutamente ninguna idea más allá de la idea de la polarización o seguir con la polarización hacia adelante. Pero en esta participación lo que quiero sostener es que lo que sí vimos es el relanzamiento de un grupo político en el PAN, y es el grupo de Jorge Romero, el grupo que antes era de Marco Cortés. Y hay que es el grupo de Ricardo Anaya. Bueno, aparentemente no, Es que, por lo que me cuenta Fer. Es que es difícil entenderlo así. En realidad, el grupo de Jorge Romero es un grupo que él creó en la Ciudad de México y que ha crecido con él. Es de Benito Juárez, sí. Es el de Benito Juárez y que ha crecido con él y que hoy llegaron hasta la presidencia del partido. Pero Han tenido sus alianzas con otros porque hoy no hay otra forma de llegar a la presidencia pero del digamos, partido. la génesis de este grupo sí está en el anayismo, ¿no? No, ¿No? no necesariamente. Yo No, en realidad tenía- son dos grupos que O sea, yo crecieron de sé, manera paralela. Anaya controló al partido, fue su candidato presidencial, luego se fue y dejó a Marco Cortés, ¿no? Dejó a Marco Cortés y en su momento... Pero este dejar tiene que ver mucho con los grupos locales que se van sumando al siguiente liderazgo y sí, con la venia del antecesor, pero no necesariamente como un proyecto del antecesor. Ok, perdón. Pero Qué no, bueno que nos los... Pero lo cierto es que ahora tienen tomado el partido, Sí. ¿no? Lograron su cometido, pero esto además lo digo con toda responsabilidad en televisión pública. Romero es el jefe político de una red de servidores públicos, 31 de los cuales están imputados, 4 de los cuales están detenidos por el caso del cártel inmobiliario. Es verdad que él no está imputado, pero hay 4 personas imputadas, incluyendo su secretario de Obras y quien fue su consejero jurídico durante su cuando él fue, digamos, jefe de la alcaldía. Pero a lo mejor Benito él, como Juárez. Adán Augusto, no sabía. Bueno, yo insisto que Adán Augusto tiene mucho que decir, de la misma manera que Romero tiene mucho que decir. Era una provocación. Sí. A ver si Esto- caía. Esto tiene que ver, el hecho de que no esté imputado probablemente tiene que ver, como lo dijo Denise Merker en 2020, con el hecho de que la bodega en donde estaban los documentos, todos los expedientes de construcción,
de la Benito Juárez de 2006 a 2019 simplemente se inundó cuando Santiago Taboada era el alcalde de la Benito Juárez. Y además se robaron las computadoras donde estaban supuestamente los expedientes que daban registro, digamos, de cómo se sobrevendieron pisos en la Benito Juárez durante ese periodo. Entonces no sabemos nada de ello y esa es una de las razones por las cuales no está todavía imputado el principal, digamos, referente de la oposición en nuestro país. Ahora, con todo y la corrupción que ha habido en Benito Juárez, que sí la ha habido, es un bastión panista durísimo. Es un bastión panista más porque O se sea, explica por la presencia de familias de clase media alta bueno, que normalmente suelen pero que siguen correlacionarse votando con por el votos- PAN, con- a con pesar votos de la del PAN. corrupción. Sí. Y a pesar de, Sí. o sea, sigue siendo muy panista. De Sí. hecho, tan panista que el video que presentaron, ellos van Es en la a Benito salvar a México desde el Parque Hundido, ¿no? O sea, del Parque Hundido va a salir, si se fijaron Además en es eso. ¿no? tremendo que, El reloj. que Del reloj, quieran captar exacto. la realidad a través de instrumentos de inteligencia artificial. Un pésimo video que además, por cierto, Sí, lo malísimo. menciono brevemente. La verdad, malísimo. ¿Cuánto tiempo dijeron que el presidente López Obrador polarizaba? Sí. Y se quejaban de que bueno. polarizaba, y de que chairos y de que fifís y que ya era hora de que México dialogaba. Pero cuando les toca hacer una propuesta Es como los lo que es- no, demócratas pero, ahora pero, en pero Estados polarizan de una manera grosera, poniendo como todo el mal siendo Morena y ellos siendo la luz, la Bueno. verdad. Y bueno, a mí me parece que ese tipo de cosas sí polarizan. Termino diciendo que Sí. las acusaciones contra Jorge Romero no son menores, Sí. ni tienen que ver solamente con el cártel inmobiliario. Un expanista, aquí tengo su nombre, Miguel Antonio Morales Cepeda, fue a testificar y señaló que le tocaban falsificar las cédulas de afiliación en la Benito Juárez y que fue amenazado por él. El propio expresidente Felipe Calderón en su libro Sí. señala que Romero era famoso por casos de corrupción. Hay investigaciones del periódico Reforma, de Mexicanos Unidos contra la Corrupción. Hay muchísima evidencia para entender que quien dio ese discurso, el nuevo dirigente del PAN, en realidad pues se parece más a un criminal que a un político, ¿no? Y es verdad que los partidos son más que las personas que los lideran, pero los partidos políticos también son personas y en este caso estamos hablando de un caso muy similar al de Alito Moreno, en donde no le conviene que crezca mucho la franquicia que él va a poder regentear y que va a poder manejar de aquí a los siguientes años. Ahora, lo que estaba diciendo, me parece, Fer, que es importante, es que este líder, y sí estaban muy divididos los panistas, el sábado logra unirlos. Sí. O sea, ¿no? Bueno, ahora pero sí que con una los puede militancia unir. muy mermada, ¿no? O sea, Sí. Fox ya no Sí, está sí. ahí, Margarita ya no está ahí. Pero Bueno, los- Margarita regresó. Pero como diría Borges, Les más que el renunciaron. amor, los une el espanto, ¿no? Pues sí, pero- De cada vez volverse más intrascendentes, cada vez más, ¿no? Y eso es lo que el propio Jorge Romero ha dicho, ¿no? Sabemos Sí. que si no hacemos estos cambios vamos a desaparecer porque pues ahí tienen de testigo lo que ha pasado con el PRD, Sí. lo que está sucediendo con Con el el PRI, PRI, ¿no? O sea, la evidencia está de que un gran partido que en algún momento fue un referente, pues sí puede desaparecer y volverse irrelevante. Yo lo que veo en esta que decían que faltaba un Sí. tercer elemento que veo como muy negativo, pues coincide con lo que se ha dicho en esta mesa. Veo un partido completamente perdido ideológicamente, que por un lado lanza este mensaje muy provocador, ¿no? De familia, patria y libertad, que claramente apela a una derecha extrema en el mundo, y luego salen a decir, no, pero no es eso lo que queremos decir. Y entonces ya Sí, cada ahí sí. persona sale a decir una cosa distinta, y no solo eso, sino que el propio dirigente, ¿no? Jorge Romero, sale a decir, no, pero es que nosotros estamos a favor los bueno, no a favor, gatitos. pero ¿cómo nos vamos a oponer al matrimonio igualitario? Y las familias que quieran conformarse como quieran. Y entonces acaba haciendo una cosa en la que lo que Fer, ahí pretendía hay una claridad se victoria convirtió- cultural de la izquierda, de la verdadera izquierda, no la de Morena. La verdadera izquierda que es de libertades en esos temas. De derechos. Y ojo. De particularmente, derechos, sí. Sí, de y derechos. particularmente derechos, creo que ahí de influye mucho que el sí. grupo que hoy está a la cabeza del PAN haya salido de la Ciudad de México, porque son debates que sobre todo en la Ciudad de Claro. México se han tenido desde hace años y están ya pues muy Pero superados. tú ve a Guanajuato y ahí siguen siendo de ultraderecha. Y creo que hay un tema generacional también, que hacia adentro del propio partido se ve reflejado, no es lo mismo lo que opinan las personas que tal vez ya ¿no? tienen más de 50, 60 años que lo que opinan los jóvenes. Los ¿no? chavos. Ahí creo que hay una diferencia importante. Pero creo que en esta posición de querer quedar bien con todos, salen con un Sí. lema muy de derecha y luego discursos pues muy liberales. Sí. En el video que todo el mundo se concentró en
los zombies y, bueno, un video rarísimo. Eran como Dementors. Eran como Dementors, sí, eran como Dementors de Dementors Harry Potter, ¿no? Parecía, te sacaban el Es alma. terrible, qué mal gusto. Pero hay dos escenas que a mí me llamaron mucho la atención. Al final, cuando ya todo el mundo se vuelve luminoso Sí, y... sí, desde el parque no, pero todos sonríen y crecen las flores. Hay dos imágenes en donde aparecen dos mujeres con una niña, ¿no? Como familias homoparentales, ¿no? Ujú. Que digo, oye, en un mismo evento en el que se está hablando de patria, familia y libertad, que el PAN lance un video con este tipo de imágenes que tienen un mensaje muy claro, ¿no? Que se puede entender, no pueden decir, no queríamos decir eso, pero para mí es muy evidente. Pues a mí lo que me genera es confusión. Digo, ¿por qué eligieron estos temas si no los tienen claros? Habiendo tantos otros. Podían Pero clavarse además en una eso agenda. mueve al electorado. O sea, ahorita que estabas diciendo, al final del día, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué una persona debería de votar por el PAN? Exacto, y yo creo que la gente Ese- no está pensando en votar por el PAN por eso, está pensando en votar por el PAN porque no está de acuerdo con una serie de políticas públicas que se están tomando en este gobierno, porque tal vez veía en el PAN cierto profesionalismo en el servicio público, Yo creo que porque veía sobre había todo una integridad, construcción, veía algo que ya no integridad. ve. Sí. O sea, ¿por qué no hicieron en este lanzamiento una agenda que fuera por las cosas en las que el PAN sí tiene claras, ¿no? Y en las que puede construir y en las que tiene una historia que los respalda, y se fueron por temas que genuinamente no están en la agenda pública y que además ni el propio PAN tiene claras y no se puede poner de acuerdo? No lo entiendo. Mucha confusión, Lisa, ¿no? A ver, mi segundo punto que hilaba yo con el primero de si en realidad ser tan abiertos y entonces tener tres palabras que se puedan prestar a N cantidad de interpretaciones dependiendo Sí, de sí. quién es el que las está explicando, tiene que ver con si esa estrategia en realidad le va a ser suficiente al PAN para lograr lo que parece que es el objetivo, que decía yo es unir a todos aquellos que están siendo afectados o damnificados por la nueva supermayoría de Morena y las políticas públicas de Morena. Eso es lo que hace un poco López Obrador en el 2018, digamos, en términos de operación política y decisión pragmática, no sin decir una cosa, que a López Obrador el capital social que lo apoya y lo respalda, trae ya un hartazgo de gobiernos que fundamentalmente hicieron las cosas mal y donde no veo tampoco una clara reflexión, ya no en el clásico mea culpa, que digamos ese es un lugar común de todos los análisis, sino genuinamente en la propuesta programática hacia adelante. Si tú tuviste 12 años de panismo, de los cuales 6 de calderonismo, que triplicaron la tasa de homicidios, y hoy sales a decir que lo que la gente quiere es seguridad y reducción de la violencia, pero lo que hizo la 4T fue ponerle esteroides a tus propias políticas y legalizar lo que tú estabas haciendo incluso de manera ilegal, que es el sobreuso del ejército en esto, tienes que tener entonces una contrapropuesta de esto y decir, entiendo que yo, ¿no?, promotor y motor de esto que salió mal, ¿no?, ya tengo una mejor idea de qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Lo esperpéntico del video, como dice Carlos, no es solo el video, que es horrendo el video, sino es también ver que frente a la destrucción institucional que ellos mismos, ¿no?, están representando en ese video, ellos mismos han tenido un desempeño, por decirlo menos, pobre. Y les traigo un solo ejemplo. Venía la reforma judicial y estos todavía, en el atarante de que habían perdido las mayorías de las cámaras y habían perdido más de lo que habían calculado que iban a perder, no hicieron una evaluación de la reforma judicial en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que ellos presidían. Y cuando se les preguntó por qué la Comisión de Justicia no está haciendo el análisis de la iniciativa de reforma judicial desde febrero, dijeron porque el partido nos quitó a los asesores. Entonces, si tú vas a salir a hacer la propuesta de nosotros somos la salvación contra la destrucción institucional de estos trogloditas, pero tu mismo desempeño en tus gobiernos anteriores, es decir, cuando sí tuviste el poder y tu propio desempeño en oposición, cuando ya no tenías el poder, ha sido así de pobre, pues entonces la credibilidad que necesitas, que era lo que sí tenía Andrés Manuel López Obrador para lograr unir a todos esos damnificados, esa todavía te falta. Y esa es la que creo que a este partido le urge construir y no tiene más que unos escasos meses frente a su primera prueba que va a ser la elección del 27. Y le hace falta otra cosa, que es su López Obrador. Yo he insistido Bueno, aquí, el tema... sí, de acuerdo. Es que no hay un liderazgo, no hay un liderazgo
que capitalice los errores que Pero están suponte saliendo que incluso, de Morena. suponte que incluso lo tuvieras. Lo que pasa es que No, bueno. realmente necesitas tener Sí. lo que atrás, sobre todo si no refundaste el partido. Porque López Obrador entendió que él no podía Creó algo refundar el completamente PRD nuevo, ¿no? y sacó y hizo uno nuevo que no tenía el descrédito de haber gobernado. Si tú decidiste mantener ese partido que va a seguir arrastrando los negativos de lo que hiciste como gobierno y lo que haces como oposición históricamente, entonces sí necesitas Por tener cierto, muchísima más disciplina en eso y un relato muchísimo mejor estructurado. Por cierto, hace 6 años el calderonismo trató de hacer su partido y fue el Esa es gobierno. otra discusión No, hermosísima. es que No, fue el ese gobierno. calderonismo dijo yo ya con el PAN no. No, vamos a pero la nuestro discusión propio- que quiero Podrían traer a la hacerlo mesa es, ahorita. tenemos un No, pero sistema no lo dejó, súper inflexible. no lo dejó No López cumplieron, Obrador. ¿verdad? López Obrador lo les Es muy bloqueó. difícil crear nuevos Bueno, partidos sí, políticos les en los México y esa es bloqueó, una discusión sí. importantísima que tendríamos que estar Totalmente. teniendo. Pero Bueno, va, Carlos. Yo le pregunto a la mesa si hoy sabemos algo más del futuro del PAN de lo que sabíamos hace 4 o 5 días. ¿En qué ayudó a la mesa y en general al Círculo Rojo a clarificar cuáles son los objetivos del PAN hacia el futuro? Y creo que la respuesta es que no sabemos más. Por eso que a mí no me parece Yo creo que una el buena quitarle idea. el Creo poder que a los sí. padroneros Yo creo que- es, yo creo es que un punto son- Sí, importante. importantísimo. Me parece que Es es algo estructural del partido. a mí me parece instrumental. No me parece estructural. Es que ni no, me porque parece es un partido contradictoria. que esa era su fuerza. Su Bueno, pero democracia interna ellos era han su abierto fuerza. muchas veces, abrieron en 2012, han abierto también su militancia, han tenido elecciones internas, han tenido primarias. Su propia candidata presidencial la tomaron por encuesta hace un año. Entonces tampoco es que no era siempre así. Déjenme hago el argumento de que en realidad lo que tenemos hoy es mucha más ambigüedad con respecto a la Es que sí oposición dejaron y con muchas respecto al puertas PAN de lo que teníamos antes. Voy por partes. Número 1, ambigüedad de los instrumentos. Dicen, sí, nos vamos a abrir quizás a las primarias y quizás a las encuestas. Por cierto, pésima decisión, porque si algo me parece que está muy mal y muy equivocado en Morena, es justamente acudir al mecanismo de las encuestas como manera de elegir candidatos. Van a copiarle lo peor que le pueden copiar a un partido, que es elegir por encuesta. Ambigüedad en el tema de las alianzas. Apenas terminó el meeting, cada quien interpretó eso como quería. Sí, es verdad, con el PRI no, pero si estamos abiertos con MC, sí o no, eso tampoco queda del todo Bueno, y claro. en Nuevo León tampoco queda En Nuevo claro León no lo queda del claro. No PRI, cierran ¿no? las puertas del todo. Dicen, ahorita no, pues ya ahorita no hay elecciones. Pero cuando hay elecciones, ¿van a haber o no encuestas? mucha ambigüedad. Ambigüedad ahí. Sí. Ambigüedad en el eslogan. Patria, familia y libertad. Bueno, el Dios, patria y familia es hay que decirlo aquí, es un eslogan fascista, usado por Mussolini. Yo leí una entrevista por con Vichy? Antonio Scurati, el principal biógrafo de Mussolini, que decía que le parecía increíble que Bolsonaro, 100 años después, utilizara justamente esas mismas 3 palabras para describir una idea política, ¿no? Y luego lo desnaturalizan completamente cuando dicen que también caben las familias con perritos y 3 mujeres, 4 mujeres, una cosa que no se entiende realmente qué quieren decir con ello. Por cierto, no pueden poner la palabra Dios porque Por eso eso, está pues, prohibido por eso en no México. la ponen, entonces ponen patria, Pero la familia y mencionan libertad. muchísimo a lo largo del sí, discurso. sí. ¿no? Y ponen a un Constantemente. sacerdote y bueno, están todas las imágenes alrededor de eso, ¿no? Y por último, y esto tiene que ver con lo que pensabas antes, Leo, ambigüedad en lo que entienden por derecha. No se entiende qué tipo de derechas son, porque hay dos muy claras, la derecha libertaria y la derecha social. Sí. La derecha social sí reivindica la subsidiariedad, el solidarismo, la economía social de mercado. Las siglas del PAN, la propia idea de acción nacional es eso. Y luego sí está la derecha libertaria, que sí es Salinas Pliego, que sí es el sálvese quien pueda, la ley de la selva, el individuo sobre la colectividad. Y también en esa discusión de derecha social o derecha libertaria, ellos están exactamente ahí a la mitad. No sabemos absolutamente nada de qué va a ser del PAN después de lo que pasó el domingo. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, hijo, pues es que cuando lo que vengo escuchando desde el lunes, ayer, hoy, pues no sé, me parece que no le va bien al PAN. A ver, yo creo No que sé. le va mejor que si no se estuviera hablando del PAN, ¿no? Que era el peor escenario en el sí? que podía estar. Sí, Sí, sin yo duda, creo que sí. sin duda. O sea, no hay es que peor escenario por un yo partido me político quedo- que ni me- relevancia. Yo también creo que hay elementos positivos en esto. También hay mucha ambigüedad, etcétera. Pero salió el PAN, finalmente salió del letargo, de la modorra que estaba, ¿no? O sea, si Y hay algo con una positivo idea de en vamos a hacer una nueva proyección de principios, tenemos que discutir estos temas dentro del partido. Creo que al menos están conscientes de todo lo que tienen que hacer y de todo lo que Sí. les falta. También creo que los candidatos no surgen de debajo de las piedras, hay que ir a buscarlos y es una labor que el partido tiene que ir a hacer, no únicamente esperar a que los ciudadanos vengan, sino pues hacer lo que el PAN hizo toda la vida, ir a los municipios, ir a los pueblos, buscar
profesor que es reconocido a nivel local, al empresario, al restaurantero, la Ayer gente Leopoldo que tiene Gómez cierta... decía que incluso que él lo que ve es que podrían cachar de los que pierdan de Morena en las encuestas, los podría cachar el PAN. Claro, es Pero una labor no. pero se tiene que hacer de manera proactiva, ¿no? No puedes buscarlos una vez que ya perdieron. Es una labor que tienes que empezarlos a buscar desde antes, empezarles a hacer sentir que las Eso puertas se hacía están abiertas. con mucho más facilidad en el esquema anterior, donde el CEN tenía el control de la selección de candidatos, que en el sistema de encuestas. Pero es que yo Pero a no- ver, pero no va a dejaron los perder dos el control. abiertos. O sea, pero ese es el tema. Bueno, más bien se están dejaron abriendo los dos nuevas abiertos. posibilidades, nuevos métodos en donde se manda el mensaje de que la ciudadanía va a ser escuchada, ¿no? O sea, que ya no va a ser una cuestión de quién tiene el control del padrón, que es lo que había sido hasta ahorita. Vamos a ver. Yo veo señales positivas, falta que se cumplan, ¿no? O sea, falta que realmente se ejecute esta apertura a la ciudadanía, que sí vayan a buscar a los nuevos cuadros, que realmente esta afiliación no se convierta nada más en otro mecanismo de afiliación masiva, sino que realmente sea para que los ciudadanos puedan participar activamente, que la democracia interna no sea únicamente procedimental para la elección de candidatos, sino que se vuelva a los debates internos intensos que se tenían alrededor de temas de cuestiones ideológicas, porque el PAN durante muchos años tuvo grandes discusiones alrededor de temas Pero no fundamentales. hay esos ideólogos ahí Ya no hay esos ahora. ideólogos, pero es que esos ideólogos surgen en el momento que pones los debates y empiezas a darte cuenta Tú que entrevistaste había. a Jorge Romero. ¿Jorge Romero tiene algo de Castillo Peraza? Que por cierto el podcast sale mañana para Sí, que lo sí, busquen sí, con por su favor. entrevista. Sí, 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 No tiene tiene que nada de responder Castillo eso. Peraza. No tiene nada de Castillo Peraza. Es un perfil absolutamente No, el distinto. propio Felipe Calderón lo puedes criticar de muchas cosas, pero tipo inteligente y con ideología. ¿no? Pero O sea, creo era que más un entre los ideólogo. líderes Sí, del PAN claro. había gente que no eran ideólogos, que eran buenos candidatos. El Maquillo, por ejemplo, tenía grandes Sí. frases, pero yo no diría que era uno Bueno, de los... Fox. Fox. El Sí. propio Don Luis H. Álvarez, creo que estructuralmente tenía muy claro lo que había que hacer como partido para crecer, para profesionalizar, pero pues no era Efraín González Luna, Sí. ¿no? La cosa es que si no tienes los debates, no vas a encontrar esas personas. Y si no vas a buscar a los liderazgos, pues vas a tener una discusión entre los poquitos que tienes dentro. A mí del discurso de Jorge Romero lo que me preocupa es vengan, ciudadanos, vengan a nosotros. Uy, ¿quién se quiere acercar al PAN? No, creo que más bien el PAN tendría que decir, ciudadanos, vamos a ir a buscarlos, los necesitamos. Y creo que ese sería un mensaje distinto, tal vez Yo- más efectivo. ¿Qué tal? ¿Sabes qué es lo que ha salido en estas mesas que me parece muy interesante? Es hoy en día qué tan ideólogo o qué tan pragmático tienes que ser para ganar unas elecciones. Es que yo creo que se dieron cuenta que el modelo justamente corporativo y cupular para ganar elecciones, de apoderarte de los mecanismos legales que tenías para poder tú imponer los candidatos, las formas, las alianzas y la repartición incluso de votos con cálculos a partir de esas alianzas, ese modelo se agotó porque el modelo de Morena, ¿no?, resultó ser muchísimo más eficaz. Y creo que en cierto sentido el error es que están copiando eso. Decía Carlos, están copiando el tema de las encuestas. Pues sí, pero también están copiando, y esto no es exclusivo del PAN, MC también lo está haciendo, esta idea de que en realidad van a lograr refundarse por la transferencia de cierta respetabilidad o de cierta credibilidad que pueda tener el perfil del ciudadano independiente al que le estás abriendo la puerta para que se vuelva candidato. Y eso tiende a salir muy mal. Ahí estaba Quintana Roo con el Diamante Negro y el caso de MC, que de pronto no era el más popular, el más ciudadano, el más no sé qué. Resulta que era el que más negativos traía para que tú pudieras No, ganar no, una una- elección No, y luego cómo lo frente a bloquearon. Morena, Abusadora, ¿no? además. En Quintana Roo y frente a la máquina del Partido Verde, ¿no? Del que además tampoco puedes decir necesariamente nada Y lo van a volver positivo. a lanzar, vas a ver. Bueno, entonces creo que ahí hay un error en el sentido en el que están intentando copiar el vengan al movimiento, o sea, como el llamado al movimiento, pero justo desde la desestructuración de que tampoco están creando partido. Entonces yo lo que sigo viendo es que si bien el PAN ocupó el gobierno federal durante 12 años y en esos 12 años no creó realmente partido en el territorio. Decía Ricardo Anaya con Merkel que ellos no iban a ser nunca un partido de masas porque lo que no querían ser era un partido corporativista. Bueno, pero tampoco fueron un partido de creación realmente de escuelas, de cuadros y tal. Cuando lo intentaron fueron tan abiertamente clasistas y discriminadores que la mitad de esos cuadros que estaban formando terminaron en Morena, porque fueron, ¿no?, bastante groseros con ellos. Entonces yo lo que no veo es que haya partido, creo que hay el error de invitar a una cosa, ¿no?, súper indefinida que nadie sabe qué es, intentando copiar el tema de Morena, pero no tienen al observador y tampoco tienen todavía los grandísimos errores de los primeros 3 años de Enrique Peña Nieto, donde se le juntó la casa, se le juntó Ayotzinapa, se le juntaron todos sus gobernadores en la cárcel, de lo que capitalizó muchísimo el liderazgo de Andrés Manuel y el descontento de los últimos 70 y tantos años de gobiernos del PRI y del PAN.
Lo bueno es que iba a decir buenas noches. Sí, ¿verdad? Qué barbaridad, no tengo nada que decir del PAN, pero qué mal. Ya, un último comentario, por favor, Carlos. Respondiendo a la pregunta, Leo, yo creo que no se puede ganar una elección en estos tiempos sin un proyecto ideológico y sin una decisión pragmática. Tienes que equilibrar las de dos, ambas cosas. Me parece que Andrés Manuel López Obrador es el gran ejemplo de un ideólogo que además tomó decisiones pragmáticas para llegar al poder. No se puede una cosa sin la otra. Solo un comentario al margen relativo al inscribirse y militar con un solo clic. Me parece que eso desnaturaliza el concepto de militancia, vacía la democracia, que alguien con un solo clic pueda ser miembro de un partido político. No solamente es un tema del PAN, Bueno, es un tema de todos perdón, los partidos entiendo porque políticos. escuché a Jorge Romero que empieza siendo afiliado, Adherente. Bueno, adherente, ¿no? luego Y ya lo afiliado, luego, o sea, militante. sí hay, no es tan fácil como un En clic, general, pero- me parece que desprestigia la política el hecho de que un militante casi no tenga que hacer nada para permanecer en un partido político. Y en ese sentido va a ser muy interesante cómo venga la reforma política en relación a las reglas del juego para los partidos políticos hacia el futuro. Oye, De pero hecho, ¿cómo está ahorita levantando yo Morena también a sus No, a mí militantes? me parece un error También garrafal eso que de la militancia venga no cueste. firme y ya usted es De hecho, militante. los partidos políticos importantes en los 70, en los 60, se fundan también cuando los militantes dan algo al cambio para pertenecer al partido Claro, político claro. y le exigen al partido Sí. político. En el momento que es gratis entrar al partido político y no te exige absolutamente ningún esfuerzo, se desnaturaliza la política, se vacía la democracia y estamos en el peor de los dos mundos. Vamos a ver cómo viene la reforma política y de hecho me sorprendió que esto no viniera después de saber cuáles son las reglas del juego bajo la cual se hará política en los próximos Claro. años. Bueno, pues interesante, ¿no? Lo que está pasando con el Partido Acción Nacional. Por lo menos, punto a favor es que estamos hablando del Toda Partido la Acción semana. Nacional. Todas. No, sí, pues sí, se robó la agenda de la semana. hay que Por una decirlo. semana. Y no es por un además es escándalo. muy interesante No, porque... pero no para bien. No, pero no sé. No para bien. Es un grupo criminal que se apropia del partido político. Bueno, pero el punto es que llevábamos cuántas semanas sin hablar de... O sea, yo creo que es muy positivo hablar de la oposición. Más Aquí- hay mucho votante del PAN que sí estaba desesperado en que PAN saliera a decir nosotros Es verdad. vamos a ser muchísimo Sí. más reivindicados, o sea, más agresivos, ¿no? Exacto. Como percibían que había un letargo en este rollo del el amedrentamiento, en la crítica al sistema y que necesitaban que el partido Sí, saliera como bueno, con ese... ya, ese nos tenemos que ir, perdón. Gracias, vamos a una Buenas pausa. Sí, buenas noches. Viene Rosanetti Barrios para hablar de la posibilidad de que la iniciativa privada invierta en programas de creación de energías limpias. Está interesante, regresamos en un momento más.